El único hombre en la Biblia que ayunó durante 40 días es Moisés. El ayuno en la Biblia va más allá de simplemente saltarse comidas. Es una práctica espiritual con un significado profundo, muchas veces acompañada de la oración y la búsqueda de Dios. Exploremos algunos ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ayunar durante 40 días es una tarea puramente sobrenatural, ya que ningún medio físico puede lograrlo. La Biblia enseña que el ayuno no es solo un ritual religioso, sino un reflejo sincero del corazón y el compromiso con Dios. Un ejemplo de ayuno en el Antiguo Testamento se ve en la historia de Moisés en el monte Sinaí. El Éxodo fue la época de Moisés, y el Éxodo es el relato de la mayor fuga de la historia. Con más de 2 millones de esclavos huyendo de uno de los países más protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluidos algunos de los más conocidos de la Biblia. En ese momento, los israelitas estaban dirigidos por un hombre llamado Moisés, quien fue testigo de más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, y una serie de milagros ocurrieron uno tras otro cuando Dios intervino a favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen mágicos, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero la mayoría son claramente manipulaciones naturales, cuando Dios demuestra su poder sobre todo lo que creó para el bien de su pueblo. Moisés fue un hombre que escapó de la muerte desde su nacimiento. El faraón había ordenado que arrojaran a todos los niños al río. La mayoría de la gente está familiarizada con la historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la extinción era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Por lo tanto, el bebé Moisés debería haber muerto, pero al igual que José, Moisés fue criado en la corte y recibió la más alta educación en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios para con los judíos. Moisés es considerado el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham, pero su vida como príncipe egipcio terminó abruptamente, cuando perdió los estribos y mató a un supervisor egipcio que lo esclavizaba. Como resultado, tuvo que huir para salvar su vida. Es fascinante leer las estadísticas de la vida de Moisés. Pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto a la edad de 40 años, antes de regresar a vivir entre los israelitas por otros 40 años. También ayunó durante 40 días, cuando Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí. Ayunó durante 40 días y 40 noches. Este prolongado periodo de abstinencia de alimentos simbolizó su dedicación a recibir los mandamientos de Dios. Así estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. Moisés y Dios hablaron abierta y honestamente, como si fueran amigos. Esto fue realmente extraordinario y de otro mundo. Si bien es posible que alguien viva sin comida durante 40 días, aunque es notable, pasar tanto tiempo sin agua es indiscutiblemente un milagro. Este tipo de ayuno no se repite ni se recomienda en las Escrituras. El poder de Dios lo sostuvo, eliminando su necesidad de alimento físico. Aquel que creó el cuerpo puede sustentarlo sin el uso de medios ordinarios. La vida es más que solo sustento. Cuanto más nos alejamos de los placeres de los sentidos, mejor preparados estaremos para los deleites del cielo. El rostro luminoso de Moisés resplandeció cuando descendió del monte Sinaí. Éxodo 34:29-30. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que la piel de su rostro brillaba con un resplandor único porque había estado hablando con Dios. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés, he aquí, la piel de su rostro brillaba y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés no era consciente de que durante su íntima comunión con Dios, la piel de su rostro comenzaba a brillar. Esta transformación física fue tan notable
que hizo que los líderes y el pueblo de Israel tuvieran miedo de acercarse a él, a pesar de haber completado un ayuno notable. Moisés no parecía pálido ni enfermo, más bien, su rostro irradiaba una gloria y un resplandor que testificaban de su estrecha relación con Dios. Vivir una vida en alineación con Dios puede tener un efecto profundo en la apariencia física de una persona, especialmente en su rostro. La paz, el gozo, el amor y la bondad que provienen de caminar con Dios deben ser evidentes en el rostro de quien lo sigue. Sin embargo, lo que Moisés experimentó fue más allá de este principio general y fue el resultado directo de su extraordinaria comunicación con Dios. El rostro de Moisés brillaba con un resplandor que recibió de Dios. Esto se debe a que Moisés tenía una relación estrecha y directa con Dios, y como resultado, parte de la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Se dice que el rostro de Moisés resplandecía porque había mirado durante mucho tiempo el rostro de Dios. Maravillosamente, Moisés no sabía esto. No era consciente de la grandeza de su propia brillantez espiritual. Eso es porque Moisés era un hombre genuina y profundamente humilde. Números 12:3. El hombre Moisés era muy humilde, gentil, bondadoso, carente de justicia propia, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. En la Biblia leemos solo de dos hombres cuyos rostros brillaban así: Moisés y Esteban, Hechos 6:15. Ambos eran humildes. Temo, hermanos, que Dios no nos permita hacer brillar nuestro rostro, porque podríamos volvernos demasiado orgullosos. Se necesita un espíritu muy manso y humilde para soportar el hecho de que a menudo oramos para que Dios haga brillar nuestro rostro, esperando ganar reputación personal. Sin embargo, Moisés, que nunca deseó tal honor, no se dio cuenta de que su rostro brillaba cuando lo hizo. No pongamos trampas para la gloria personal y evitemos siquiera pensar en ello. Imagínese estar en la cima de una montaña, lejos de todos, pasando todo este tiempo con Dios. Durante estos días, no comió nada ni bebió agua. Moisés, en la tranquila presencia de Dios, escribió las palabras que guiarían la vida de su pueblo. Estas palabras, conocidas como los 10 mandamientos, eran un conjunto especial de reglas dadas por Dios para ayudar a las personas a vivir una vida buena y recta. Cubrían cosas como respetar a los padres, no mentir y tratar a los demás con amabilidad. Después de este tiempo increíble con Dios, Moisés descendió de la montaña llevando las tablas de piedra con los mandamientos. Lo que no sabía era que este acto daría forma al curso de la historia del pueblo de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ayuno parece atraer a Dios? Desvelemos el misterio detrás de esta antigua práctica. Imagínalo como un código secreto que te eleva a una conexión especial con lo divino. Estamos a punto de explorar por qué el ayuno no consiste solo en dejar de comer. Es como enviar una señal espiritual que capta la atención de Dios. Segundo, Jesús, antes de ser guiado por el Espíritu de Dios al desierto, sucedió algo significativo, según la Biblia. En el libro de Mateo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este evento marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y una voz del cielo afirmó que Jesús era el Hijo amado de Dios. Fue después de este momento poderoso que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde pasaría por un período de ayuno y enfrentaría las tentaciones del diablo. El primer Adán fue probado en el jardín, cedió a Satanás y la raza humana fue exiliada al desierto. El segundo Adán fue al desierto para derrotar a Satanás y poder llevarnos de regreso al jardín. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Ayunar significa renunciar a un deseo físico para satisfacer una necesidad espiritual mayor. Implica un cambio de prioridades. El ayuno prioriza la oración y la comunión con Dios para alimentar el espíritu más que el estómago. Después de 40 días, Jesús tenía hambre y estaba listo para la batalla. El tentador se le acercó y le dijo:
si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo comenzó diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto indica que el diablo había visto a Jesús quedarse sin comida. Él también es consciente de lo que estás haciendo y adapta sus tentaciones en consecuencia. En esta situación, Satanás cuestionó la provisión de Dios. Jesús tenía hambre y no había sido alimentado por Dios. ¿Por qué Jesús no debería hacer simplemente lo que era necesario? Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo respondió Jesús citando las Escrituras? Jesús citó Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en lo más alto del templo, diciendo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y con sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo lo llevó a la torre del templo de Jerusalén y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, desafiando a Jesús a saltar a la muerte. No parece una gran tentación, sin embargo, apoyó su petición citando la promesa de Dios de protección angelical en los Salmos. El problema fue que esto iba en contra del plan de Dios. Satanás instó a Jesús a cumplir la voluntad de Dios para su vida de una manera que evitara la cruz. Oh sí, el diablo conoce la Biblia y la usa. Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús citó Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, sabía que nunca deberíamos usar la desobediencia para acorralar a Dios y llevar a cabo su plan. Nuevamente el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado y me adoras. Finalmente, el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces dejó de jugar y fue directo al grano. Oh, te daré todas estas cosas si te postras y me adoras. Al final, Satanás quiere tu adoración, quiere que te postres. Eso es lo que obtuvo de Adán y Eva en el jardín, y eso es lo que quiere de ti. Le hará ofertas tentadoras para convencerlo de que lo haga, pero nunca valdrá la pena el costo. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús había llegado a su límite y dijo, vete, Satanás. Este comando demuestra tu poder absoluto. Entonces Jesús citó de nuevo Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración está reservada para el único Dios vivo y verdadero. ¿Cómo terminó esta batalla? El diablo lo dejó y aparecieron los ángeles y comenzaron a servirle. Satanás es incapaz de manejar una vida justa que lo confronta constantemente con la palabra de Dios. El verdadero rey tiene completa autoridad y obedeció a Dios perfectamente. Como resultado, el usurpador tuvo que huir. Cuando el ángel caído partió, los ángeles fieles vinieron a cumplir el papel que les correspondía al servir a Cristo y darle la adoración que merecía. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Ver Hebreos 4:1-15. Véase también Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote convenía para nosotros, santos, inocentes, sin mancha, separados de los pecadores y hechos más altos que los cielos. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, derrotó a Satanás usando un arma que todos tienen a su disposición. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, enfrentó las 3 tentaciones con la verdad de las Escrituras de Deuteronomio. Las tentaciones de Jesús siguen 3 patrones comunes a todos los hombres. La primera tentación se refiere a los deseos de la carne. La segunda tentación es el orgullo por la vida. Esta historia nos enseña algo esencial sobre el ayuno. Se trata de crear un espacio especial para una conexión con Dios. Cuando Jesús ayunaba,
Era como si estuviera enviando un poderoso mensaje a Dios que decía: estoy haciendo este sacrificio para estar más cerca de ti. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no necesitó nada. Debía tener mucha hambre. Y fue entonces cuando el diablo intentó aprovechar su hambre y tentarlo. En tercer lugar, Elías. Incluso los siervos de Dios más devotos pueden experimentar desánimo y agotamiento, permitiendo que sus circunstancias abrumen su confianza diaria en Dios. Elías, un profeta del reino del norte de Israel, fue testigo y ejecutor de algunos de los milagros más notables registrados en la Biblia. Jezabel había amenazado la vida de Elías después de presenciar todo lo que había logrado durante el gran enfrentamiento en el Monte Carmelo. La respuesta de Jezabel estuvo lejos de lo esperado. En lugar de aceptar la derrota y reconocer el poder de Yahweh, hizo la promesa de matar a Elías dentro de 24 horas, por exponer la mentira de la adoración a Baal y glorificar a Yahweh. Su terquedad y negativa a aceptar la verdad resaltaron los peligros de la fe ciega y la importancia del pensamiento crítico. Es posible que Jezabel en realidad no quisiera que Elías muriera, sino que lo desacreditó a él y a su Dios frente a los nuevos conversos. Al ejecutar a los profetas de Baal, Elías obtuvo una victoria significativa, pero esto también lo hizo vulnerable a las amenazas de Jezabel. Elías sintió una caída en el área donde era más fuerte, que es donde la mayoría de los hombres fallan. En la Biblia, a menudo es el hombre más sabio el que resulta ser el más tonto, así como el hombre más humilde, Moisés, que pronunció palabras precipitadas y amargas. Abraham fracasó en su fe, y Job en su paciencia. Asimismo, el hombre más valiente de todos los tiempos huyó de una mujer enojada. La depresión de Elías en Reyes 4. Pero él mismo, yendo un día de camino por el desierto, vino y se sentó debajo de un enebro, y pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: basta, oh Señor, ahora quítame la vida, porque no soy mayor que mis padres. Afortunadamente, la oración de Elías fue contestada. A veces recibir un no de Dios es mejor que recibir un sí. Parece que Elías estaba expresando: ya no puedo más, Señor. A pesar de su gran trabajo en el Monte Carmelo, estaba agotado. En el Monte Carmelo, que no resultó en un avivamiento nacional duradero ni en un regreso al Señor, el estrés y la naturaleza agotadora de su trabajo lo hicieron sentir como si no estuviera logrando nada. El ministerio de Dios al desesperado Elías. Afortunadamente, este no es el final de la historia. Cuando Dios encontró a Elías, que no se encontraba bien, no lo abandonó. En cambio, el Señor lo levantó, lo puso de nuevo en la batalla, le dio una valiosa ayuda en la forma del profeta Eliseo, y luego se lo llevó al cielo en un torbellino. Dios ministró a las necesidades físicas de Elías. Se acostó y durmió bajo el enebro. Esta fue la misericordia de Dios extendida físicamente a Elías. Necesitaba descanso y renovación. Dios le dio descanso bajo un enebro y le proporcionó alimento milagroso para que se renovara. Elías recibió repetidamente descanso y renovación del Señor, ya que una siesta rápida y una comida no fueron suficientes antes de que corrigiera su falsa actitud de miedo. Ordenó al hombre que comiera, ministrando su debilidad física. El ayuno de 40 días de Elías simbolizó un periodo de búsqueda de la guía de Dios y de encontrar fuerzas para el viaje que tenía por delante. Este acto de negarse a uno mismo y confiar en la provisión de Dios resalta el poder transformador del ayuno. En esencia, el ayuno implica abstenerse de comer y a veces de otras actividades durante un periodo de tiempo específico. Esta disciplina espiritual no es solo un acto físico, sino que está profundamente arraigada en la búsqueda de una conexión más estrecha con lo divino. El ayuno es una decisión consciente de dejar de lado las comodidades habituales durante un periodo de tiempo determinado para redirigir la atención al crecimiento espiritual y la reflexión. Al igual que Jesús,
El ayuno va más allá de las diferentes culturas y religiones y aparece de diversas formas en todo el mundo. En la Biblia, el ayuno se presenta como una herramienta poderosa para buscar la guía, el arrepentimiento y el avance espiritual de Dios. Jesús, durante sus 40 días en el desierto, ayunó como medio para vencer la tentación y acercarse a Dios. La Biblia nos anima a ayunar con un corazón sincero, como se ve en Isaías 58:7, donde el Señor enfatiza la importancia de ayunar por justicia, misericordia y compasión. El ayuno, por lo tanto, es una expresión universal de devoción y autodisciplina, que acerca a los creyentes a Dios y promueve el crecimiento espiritual. El significado del número 40 en la Biblia representa purificación. El diluvio en los días de Noé duró 40 días para limpiar la tierra de maldad. La vida de Moisés se dividió en 3 estaciones distintas de 40 años cada una. Pasó 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años en los que liberó al pueblo de Dios y lo condujo a la tierra prometida. El número 40 simboliza un período de prueba o calvario. Algunas de las apariciones del número 40 incluyen la época de gobierno de algunos jueces, como Anou, Débora, Barak, Eli y Gideón. Abraham una vez le rogó a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra si se encontraban allí 40 personas justas. Isaac y Esaú se casaron por primera vez cuando ambos tenían 40 años. Después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, se apareció a varios grupos de personas durante un periodo de 40 días. El profeta Jonás entregó una poderosa advertencia a la antigua Nínive, anunciando su destrucción que vendría en 40 días debido a sus muchos pecados. En la comunidad cristiana primitiva, los apóstoles ayunaban y oraban mientras buscaban la guía del Espíritu Santo. Lo que llevó exactamente a los apóstoles a ayunar, como veremos en la historia, notará sus conexiones con las prácticas y enseñanzas de Jesucristo. Los apóstoles, que eran seguidores cercanos de Jesús, fueron influenciados por sus acciones y enseñanzas. Un aspecto significativo fue la propia práctica del ayuno de Jesús. Por ejemplo, antes de comenzar su ministerio público, Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto. Este acto de ayuno fue preparación y fortalecimiento espiritual. Cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa completa. Pero cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús enseñó sobre el ayuno de una manera que enfatizaba su importancia espiritual más que como una exhibición pública de actividades religiosas. Instruyó que el ayuno debería realizarse en silencio y en privado, sin llamar la atención. Con esto, los apóstoles aprendieron de Jesús que el ayuno era una manera de profundizar su vida de oración y crecer en la disciplina espiritual. Después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles continuaron practicando el ayuno como parte de su vida espiritual. Se convirtió en una forma de mantenerse conectados con las enseñanzas de Jesús y buscar la voluntad de Dios en su ministerio. La práctica del ayuno también fue adoptada por la iglesia cristiana primitiva. Fue visto como una forma de imitar a Jesús y centrarse en los asuntos espirituales por encima de las necesidades físicas. Por eso los apóstoles ayunaron como continuación del ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Era una práctica espiritual, la disciplina que les ayudó a centrarse en Dios, fortalecer su fe y prepararse para los desafíos de su ministerio. Ilustra la importancia continua del ayuno como medio para buscar la guía de Dios mientras ministran al Señor y ayunan. Dijo el Espíritu Santo: separados por mí, Bernabé y Saulo, para la obra a la que los he llamado. Entonces, cuando ayunaron, oraron y les impusieron las manos. Los enviaron a una misión,
Hechos 13:2-3. Estos ejemplos bíblicos muestran el ayuno como una poderosa herramienta para el crecimiento espiritual, comunión con Dios y búsqueda de su voluntad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un aspecto de esta conexión radica en la purificación tanto del cuerpo como del alma, haciendo eco de las prácticas que se encuentran en el Antiguo Testamento. En él hay ejemplos de rituales de purificación que implican el ayuno. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo en el que Daniel se abstuvo de ciertos alimentos, centrándose en una dieta más sencilla para purificarse. Daniel 1:12. Este acto de autodisciplina tiene como objetivo la purificación espiritual, enfatizando la idea de que lo que consumimos puede impactar nuestra conexión con lo divino. Jesús, en sus enseñanzas, enfatizó la importancia de la pureza, yendo más allá de las acciones externas a las intenciones del corazón. Mateo 15:10-20. Destacó que no se trata solo de rituales externos, sino del estado del corazón, afirmando: lo que entra en la boca no contamina al hombre, pero lo que sale de la boca contamina al hombre. Mateo 15:11. Esto resalta el significado espiritual de la pureza, donde el ayuno puede ayudar a promover la autoconciencia y la disciplina. El ayuno también está estrechamente vinculado a expresiones de humildad y arrepentimiento. En el caso de Jonás, al escuchar el mensaje de Jonás, el pueblo de Nínive declaró ayuno y se vistió de cilicio, en señal de arrepentimiento. Jonás 3:8. Esto ilustra cómo el ayuno puede ser una expresión tangible de alejarse del mal y buscar la reconciliación con lo divino. Jesús usó a menudo parábolas para transmitir verdades profundas. En Lucas 18:9-14 cuenta la parábola del fariseo y el publicano, destacando la humildad del publicano en contraste con el orgullo del fariseo. El ayuno, como disciplina espiritual, no consiste solo en saltarse comidas, sino que es una poderosa herramienta para el crecimiento espiritual. Exploremos cómo el ayuno sirve como una forma de desarrollar el autocontrol, la disciplina y fortalecer nuestra fe y dependencia de Dios. En la Biblia, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, animándonos a correr de tal manera que podamos obtener el premio. 1 Corintios 9:24. Así como los atletas ejercen autocontrol en todas las cosas para ganar una corona perecedera, así debemos ejercer autodisciplina por una corona imperecedera. El ayuno nos enseña a decir no a los deseos inmediatos, ayudándonos a desarrollar el autocontrol y a correr nuestra carrera espiritual de manera más efectiva. Pablo destaca el conflicto entre los deseos de la carne y el espíritu en Gálatas, destacando cómo el ayuno, al negar nuestras necesidades físicas, nos recuerda que debemos depender del espíritu. A través de esta disciplina cultivamos los frutos del espíritu, como el amor, el gozo y el dominio propio sobre los deseos de la carne. El ayuno, por tanto, se convierte en una forma tangible de alinearnos con la guía del Espíritu. Jesús, en sus enseñanzas sobre la fe, la compara con una pequeña semilla de mostaza que, cuando se planta, crece hasta convertirse en un gran árbol. Ayunar es como plantar esa semilla. Cuando renunciamos voluntariamente a algo tan básico como la comida, expresamos nuestra fe en la provisión de Dios. Este acto de confianza fortalece nuestra creencia de que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desafiantes. En Marcos hay una historia en la que los discípulos no pueden expulsar a un demonio. Jesús dice que ciertos desafíos requieren tanto oración como ayuno, enseñándonos que el ayuno no se trata solo de abstenerse de comer, sino que es un poderoso acompañamiento de la oración. Esto profundiza nuestra conexión con Dios, haciendo que nuestras batallas espirituales sean más efectivas. El ayuno y la oración se convierten en un dúo dinámico que nos ayuda a superar obstáculos que parecen imposibles de superar. En otras palabras, el ayuno ayuda a desarrollar el autocontrol, a alinearnos con el Espíritu y fortalecer nuestra fe en Dios. Al negarnos físicamente,
hacemos espacio para el crecimiento espiritual, confiando en la fuerza y guía de Dios en nuestro camino de fe. En Joel 2, 12, 13, la respuesta de Dios es de compasión. Él dice: «Volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgan vuestros corazones, no vuestros vestidos». Esto muestra que el ayuno sincero, acompañado de un deseo genuino de cambio, puede conmover el corazón de Dios. Isaías 58 ofrece una idea del tipo de ayuno que agrada a Dios. No se trata solo de abstenerse de comer, sino también de ayudar a quienes lo necesitan. En resumen, la Biblia ilustra que el ayuno, cuando se hace con sinceridad y con las motivaciones correctas, resulta en una respuesta positiva de Dios. No se trata solo de abstenerse de comer, sino que implica una búsqueda genuina de la presencia de Dios y la voluntad de alinearse con sus propósitos. El ayuno es realmente especial para quienes quieren sentirse más cerca de Dios. Al embarcarnos en nuestros viajes espirituales, aceptemos la invitación a explorar la poderosa disciplina del ayuno, entendiendo que en su simplicidad reside el potencial para una comunión más profunda con lo divino. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, buscando y comprende el significado del ayuno y cómo nos acerca a ti. Reconocemos que el ayuno no se trata solo de abstenerse de comer, sino de un medio para acercarnos a ti, buscando tu guía y presencia en nuestras vidas. Como está escrito en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Señor, que mientras ayunamos, que nuestras vidas sean para ti un aroma agradable. Que nuestras acciones y actitudes durante este tiempo de búsqueda de ti atraigan tu gracia y bendiciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.